Bien, buenas tardes a todos y a todas. Hoy es día 14 de noviembre y vamos a llevar a cabo la sesión número 13 de Tecnología Industrial. Recordaros la fecha del 8 de diciembre como última fecha para entregar actividades de cualquier tipo. Recordaros que el 12 o el 13 será el examen o prueba escrita. Ahora. Recordaros que el 12 o el 13 será la prueba escrita y recordaros también, anunciaros, porque es la primera vez que os lo digo, que el día 29 de noviembre, si todo va bien, día 29, esa clase de tecnología la dedicaremos a dudas de todo lo que llevamos, la educaremos a resolver dudas. Si mandáis esas dudas previamente, mejor, porque así yo me puedo preparar una respuesta y lo podemos hacer más rápido. Si no, pues voy a tardar un poquito más. Y bueno, son un poco recopilatorios de dudas o de preguntas que veo que van surgiendo a lo largo de las unidades, pues bueno, las hacemos una puesta en común por si alguien tiene la misma duda que otra persona previamente. También haremos, si hay tiempo, un pequeño repaso de lo que sea más importante. Es una clase bastante interesante, siempre que hay alguna pista y ya me callo, ¿no? Bien, estamos en la unidad 2, sistemas neumáticos, sistemas hidráulicos, aire comprimido, agua, aceite, muchas cosas estamos viendo en este tema. Dijimos que los principios físicos ya lo habíamos terminado, empezamos a hablar de los circuitos neumáticos, vimos sus etapas, producción, tratamiento, distribución con las tuberías. En la última clase estuvimos hablando de regulación y control, porque si os acordáis estuvimos hablando de las válvulas, posiciones, vías, normalmente cerradas, normalmente abiertas. Bien, hoy vamos a ver el último elemento de los circuitos neumáticos, que son los actuadores. Son los que transforman ese aire comprimido o esa energía del aire comprimido en un trabajo útil. Mueven algo, empujan algo, aplastan algo, giran algo, etc. Bien, estamos por lo tanto en la página 13. Os dije que leyerais esta página, la página 12, con las válvulas reguladoras o de bloqueo. No había nada más que añadir aparte de lo que viene aquí. Si alguien tiene alguna duda o no entiende para qué sirve alguna de ellas, que me lo diga. Bien, hoy nos vamos a centrar en esos actuadores. Esos actuadores son el elemento último del circuito. En el ejemplo que vimos el otro día, que vimos un vídeo de una máquina neumática que aplastaba latas, pues sería esa última parte metálica que veíamos, con un pistón que salía, ¡pluf!, y aplastaba esa lata. Repito, son los elementos del sistema que transforman la energía en un trabajo útil, en lo que nosotros, a fin de cuentas, queremos hacer con esa energía que tiene el aire comprimido. Hay diferentes tipos de actuadores. Vamos a hablar de dos tipos principales. Por un lado tenemos los cilindros y por otra parte tendremos los motores. En esta tabla de aquí vemos la simbología de los tipos de cilindros y de tipos de motores. Como ya dije, esta simbología no hay que aprenderla de memoria, solamente la inicial, la primera parte. Esto, cuando aparezca en algún ejercicio, si son ejercicios que hacéis en casa, pues lo consultáis en casa. Si fuera en la prueba escrita o en el examen, se facilita al lado una leyenda para que sepamos lo que es. Bien. La diferencia principal entre los cilindros y los motores neumáticos es que los cilindros transforman esa energía en un movimiento lineal alternativo. Ahora veremos el porqué de alternativo. Si os acordáis, en el vídeo de la máquina que aplastaba la lata, el pistón salía y tenía un movimiento
lateral, ¿no? Se movía de un lado a otro, se movía en una dirección, para adelante y para atrás. Pero no giraba, no había un giro, no había una rotación. Eso en cuanto a los cilindros. En cuanto a los motores, sí realizan o sí cambian o sí transforman esa energía en un movimiento rotativo, en un movimiento de giro. Y lo veremos a continuación con algunos ejemplos. Bien, entonces en ese primer grupo, en los cilindros, que hemos dicho que transforman la energía del aire comprimido en un movimiento lineal o lateral, hay 5 elementos principales, o 4. Está lo que se llama la camisa o la carcasa, que sería la parte de fuera, ¿no? El envoltorio del cilindro en sí. Luego tiene unas tapaderas, que son las que permiten que el aire comprimido se quede dentro, no se escape, permiten cerrar herméticamente esa camisa. Y luego dentro tenemos los dos elementos más importantes. Por un lado está el émbolo, que es el que recibe la presión del fluido, y este émbolo está unido a un vástago. Este vástago es como un palo, un pivote que sobresale y que es el que nos permite, en el caso del vídeo, por ejemplo, que vimos, es el que aplasta las latas. Ahora vamos a ver un dibujo más claro. Entonces, el funcionamiento lo conocemos. El aire comprimido empuja a ese émbolo en su extremo tiene un vástago que se acaba moviendo hacia adelante y hacia atrás en el cuerpo del cilindro. Fijaos, este sería la carcasa o la camisa, las tapas están aquí, 2 y 3, 4 sería el émbolo y 5 sería toda esta parte de aquí, que es lo que se va moviendo hacia un lado y a otro, junto con el émbolo. Dentro de estos cilindros hay dos tipos principales. Por un lado tenemos los cilindros de simple efecto, son los más sencillitos, y por otro lado tenemos los de doble efecto. Los cilindros de simple efecto suelen tener un orificio por donde entra o hacemos entrar el aire comprimido. Y tienen también, o suelen tener, un muelle. ¿Para qué sirve este muelle? Pues fijaos, lo vamos a ver en el funcionamiento de este accionador, de este cilindro. Inicialmente el aire comprimido entra por este orificio. ¿Qué va a hacer ese aire comprimido? Va a empujar este émbolo, esta parte de aquí es el émbolo, lo va a empujar hacia la izquierda, ¿vale? Por lo tanto, el vástago va a ir saliendo poco a poco desde la derecha hacia la izquierda. Y conforme ese émbolo se va moviendo de derecha a izquierda, aquí hay un muelle, por lo tanto ese muelle se va comprimiendo. Cuando este émbolo llega al final o casi al final del recorrido y la presión baja aquí dentro, el muelle ya sí tiene fuerza y devuelve, empuja de izquierda a derecha y ya nos encontramos en esta situación, en la situación número 2. El muelle se estira, empuja al émbolo, que antes estaba aquí y ahora está aquí, y el aire que iba quedando aquí va saliendo por ese orificio. ¿Vale? Hemos conseguido el movimiento del vástago de izquierda a derecha, de fuera, digamos, ha salido y luego ha vuelto a entrar por la acción del muelle. Para eso sirve el muelle, para devolver al cilindro a la posición inicial. ¿Vale? Esos son los de simple efecto o efecto simple. Pero es que resulta que tenemos otro tipo, que
que es de doble efecto. Son muy parecidos a los del efecto simple. La única variación que hay es que en vez de tener un orificio y un muelle como el efecto simple, estos van a tener dos orificios, uno a cada lado del émbolo y del vástago. Entonces nosotros vamos a jugar con el aire que hacemos entrar por uno y por otro para mover ese émbolo y ponerlo en la posición que nosotros queramos. Fijaos. Si nosotros introducimos aire comprimido por aquí, lo mismo de antes, ¿no? Este émbolo se va a ir yendo desde la derecha hacia la izquierda porque, recuerdo, el émbolo se va a mover desde donde hay mayor presión hacia donde hay menor presión, porque le está empujando, la mayor presión la empuja. Entonces se mueve de derecha a izquierda y el vástago pues va saliendo, como el ejemplo de antes. ¿Qué pasa ahora? Que ya no tenemos el muelle. ¿Qué hacemos para devolver este émbolo a su posición inicial? Pues meter aire por este segundo agujero, por este segundo orificio. Si le enchufamos por aquí, aire comprimido, me encanta hacer el ruido del aire comprimido. ¿Qué va a pasar? Que aquí, en esta parte, a la izquierda del émbolo, se va a generar mayor presión que aquí a la derecha, y por lo tanto el émbolo se va a mover de izquierda a derecha. Luego eso también se usa porque hace fuerza para los dos sitios. Claro, si queremos, si tuviésemos aquí otro agujero, con otro vástago aquí, pues podríamos también jugar para hacer fuerza o bien por el lado izquierdo o bien por el lado derecho. Eso ya es rizar un poquito el rizo. Nosotros nos quedamos con este funcionamiento, que es el más sencillito de los que tienen doble efecto. Decimos que esta primera etapa es el avance, ¿no? Porque avanza desde aquí, desde su posición inicial hasta su posición de avance, y que cuando vuelve a su posición inicial es el retroceso, ¿vale? Aquí avance y aquí retroceso. Una cosa muy importante que tenemos que saber en los cilindros de doble efecto, cuando vayamos a hacer cálculos, es que el avance o la fuerza que necesitamos o que se produce cuando empujamos, cuando el aire empuja desde esta zona hacia esta de aquí de la izquierda, es mayor que cuando vamos a aplicar aire por aquí para desplazarlo de izquierda a derecha. ¿Por qué sucede esto? Porque aquí el aire está empujando a una superficie, que es la superficie del vástago, perdón, del émbolo. ¿Qué sucede aquí? Que cuando vamos a enchufar aire por aquí, por este lado, la superficie es más pequeña, porque tenemos la superficie del émbolo, pero tenemos que quitar la superficie del vástago, porque ahí, en esa superficie, el aire no puede empujar. ¿Cómo? Menos superficie. Menos capacidad. Claro. Por lo tanto, el trabajo útil durante el avance, de derecha a izquierda, es mayor que durante el retroceso, que es de izquierda a derecha. Bien, lo que es el principio de funcionamiento, simple efecto, un orificio y un muelle, doble efecto, dos orificios. Y nosotros los vamos moviendo con nuestras válvulas, o metemos aire por un lado o metemos aire por el otro, y así conseguimos que se vaya moviendo de un sitio a otro. Bien, aquí nos da una serie de fórmulas para poder calcular la fuerza, la presión o el volumen de aire que tenemos que inyectar en un cilindro para mover, para romper algo, para levantar un peso, para mover una determinada masa. Porque imaginaos que nosotros conseguimos diseñar un cilindro que puede mover, bueno, ¿qué digo yo? Yo qué sé, un barril. Nosotros necesitamos saber
cuánto aire le tenemos que meter para mover ese barril. Si le metemos demasiado poco, el barril no se va a mover. Si le metemos muchísimo, más de lo que necesitamos, el vástago le va a pegar un viaje al barril que lo manda a China. Tenemos que saber cuánto aire le vamos a meter y tenemos que saber qué fuerza le vamos a aplicar a ese barril. ¿Vale? No vale solo con decir, pues ponemos aquí un cilindro y ya está. Hay que, lo que se dice, dimensionar ese cilindro o ese circuito. Y eso es lo que vamos a hacer un poco en un par de ejercicios que vamos a ver ahora. ¿Alguna pregunta respecto al funcionamiento sencillo de estos tipos de cilindros? Javier, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Los de casa? Kevin, África. ¿Alguna pregunta respecto a lo que estamos viendo del funcionamiento de los cilindros? Bueno, entenderemos que no. Bien. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Bien, vamos a ver un ejemplo. Y vamos a utilizar las dos fórmulas que vienen en los apuntes, en el temario. Fijaos, aquí nos dicen, ¿qué presión va a ejercer un émbolo de 16 centímetros de diámetro cuando se le aplica una fuerza de 14.074,336 newton? Esa es la primera pregunta. Y luego nos dicen, ¿qué volumen de aire necesitamos para movilizar ese émbolo a lo largo de un cilindro de recorrido igual a 20 centímetros? Bien, vamos a contestar primero por orden, ¿no? Primero la primera pregunta. ¿Qué presión ejerce un émbolo de 16 de diámetro cuando se le aplica una fuerza de tal? Bien, nosotros sabemos ya, lo sabemos de sobra porque esto lo hemos dicho un montón de veces este año ya, que la presión es igual a... ¿A qué es igual la presión, Jojo? Presión es igual a Fuerza... por gravedad. Uy, 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 uy. Fuerza dividido la presión. Lo tienes en los apuntes, si no, ¿eh? Ya. ¿Tú te acuerdas, Javier? ¿No? Esto es very, very important. Presión igual a fuerza partido por... superficie o sección, es lo mismo. Sabemos que la presión la medimos en pascales. La fuerza la medimos en newton y la superficie la medimos en metros cuadrados, ¿no? Pues bien, si ahí me dicen que qué presión ejerce un émbolo, yo conozco la fuerza, porque me la están dando aquí, los newton, la superficie no la conozco, pero la puedo calcular, porque yo sé calcular la superficie de un círculo, por lo tanto, si puedo calcular la fuerza y puedo calcular la superficie, podré calcular la presión. Vamos a ello. Fuerza, nos la dan directamente. 14.074,336 newton. Sección. ¿Cuál es la sección de este émbolo? Pues 20 centímetros. 16 pone aquí. ¿Qué presión ejerce un émbolo de 16 centímetros de diámetro?
¿cuál será la sección? De diámetro. Entonces, si superficie es pi por radio, Ujú, si pi por radio al cuadrado, ¿no? correcto. Entonces, eso sería pi por d. Pi por, Por d, por diámetro. No, sí, no, espera más. Pi dividido entre. vamos a escribirlo aquí aparte. Sección va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces, eso es pi es igual a ¿Cuánto mide el radio? radio. La mitad del diámetro, ¿no? Sí, claro, claro. Radio es diámetro partido por 2. Por lo tanto va a ser 16 centímetros entre 2. Nosotros no queremos centímetros porque aquí estamos trabajando en metros. Claro, claro. Por esto que hemos visto aquí. Entonces, eso hay que. Entonces, el radio va a ser 0,16 metros dividido entre 2, es decir, 0,08 metros, 8 centímetros. ¿Vale? Pues ya sí lo podemos escribir aquí. Pi por 0,08. Pi por 0,08 al cuadrado. ¿Vale? Estos son metros, como le damos al cuadrado, nos saldrán metros al cuadrado. Continúo aquí, ¿vale? Por lo tanto, P es igual a pascales. O lo que es lo mismo, Metros partido. O sea, newton partido por metro cuadrado. 7 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5 pascales. Que es lo mismo, efectivamente, que 7 por 10 elevado a 5 newton partido por metro cuadrado. Os recomiendo siempre aquí, lo primero que hacemos es pasar las unidades a lo que nosotros necesitamos para trabajar. Para poder aplicar esta fórmula, la presión tiene que estar en pascales, la fuerza tiene que estar en newton y la superficie en metros cuadrados. Pues lo primero que hacemos siempre es convertir las unidades que hagan falta para tener esas magnitudes en esas unidades. Pues bien, ya sabemos la primera pregunta. ¿Qué presión ejerce ese émbolo? Pues ejerce una presión de 7 por 10 elevado a 5 pascales. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué volumen de aire necesitamos para movilizar ese émbolo a lo largo de un cilindro de recorrido igual a 20 centímetros? En el libro veréis que pone que el volumen de aire comprimido que necesitamos es la superficie o la sección del émbolo. La presión de aire. No, el volumen no tiene nada que ver con la presión. Es la superficie por lo que ellos llaman C, y C es la carrera o el recorrido, que básicamente es la distancia que transcorre el émbolo. Si el émbolo está aquí al principio, con su vástago aquí, y luego al final está aquí, acaba aquí el émbolo, esta distancia que ha recorrido es la distancia C. ¿Vale? Y eso es lo que nos están diciendo, que vale 20 centímetros. C, 20 centímetros, por lo tanto, C igual a 0,20 metros. Pues yo ya puedo aplicar esta fórmula.
volumen igual a pi por 0,08 al cuadrado, que esto dijimos que era la sección, por 0,2 metros, que esto es lo que vale C. ¿Vale? Pi por 0,08 al cuadrado por 0,20. Resultado 4,0212 por 10 elevado a menos 3. ¿Qué unidad es esto? Si la superficie la medimos en metros cuadrados y C lo medimos en metros. Metros cúbicos, perfecto. Pero este número parece como muy pequeño, ¿no? Lo podemos pasar, si queremos, a centímetros cúbicos, por ejemplo, ¿no? Para que sea un número un poco que nos hable más. 4,0212 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos aquí, centímetros cúbicos. Un metro cúbico es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, $4.021 centímetros cúbicos. Pues ya sí sabemos cuánto aire tenemos que meterle. 4.021 centímetros cúbicos. Ya sabemos el volumen de aire que le tenemos que proporcionar y antes hemos calculado la presión que ejerce ese émbolo. ¿Dónde? Multiplicado ¿por qué lo has multiplicado? ¿Dónde, Juanjo? Ah, no, porque abajo lo has cambiado de unidad para... Sí, esto de aquí abajo, he cogido el 4,0212 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos y lo he hecho la conversión de unidades y lo hemos convertido a centímetros cúbicos. Por gusto, por placer. Sí. Que si alguien hace el cálculo y pone V igual a 4,0212 por 10 elevado a menos 3 y lo deja en metros cúbicos, está perfecto, no hay ningún problema, ¿eh? Esto no hay que hacerlo obligado. Ha sido por dar una cifra un poco más redonda. ¿Vale? Como pide la cantidad de aire, nos pone metros cúbicos o metros... O sea, ¿Centímetros cúbicos? metros cúbicos o metros cúbicos, nos vale de las dos formas. Claro, si es lo mismo, si al final es un volumen. Claro. Y el centímetro cúbico es un submúltiplo del metro cúbico. O sea, que es como si va a comprar carne y dice, deme usted 3.000 gramos de pollo, o deme usted 3 kilos de pollo. Pues 3 kilogramos, o sea, es lo mismo. Pero a mí sería diferente que te lo pidieran en centímetros, ¿no? Es que un volumen no te lo pueden pedir en centímetros. No, creo que si te lo especifica que lo Claro, sí. Si en el enunciado del problema te dice calcular el volumen en centímetros cúbicos, pues entonces en ese caso sí. ¿Vale? Javier, ¿cómo estamos? Más o menos. ¿Más bien más o más bien menos? Más bien más. Uy, lo vemos esto luego 2 o 3 veces en casa y ya está. Los de casa, Kevin, ¿alguna pregunta de este problemita que hemos hecho? Kevin no está... Ya veré el vídeo, o sea que no se ha enterado de mucho, Kevin. Bueno, Kevin, si ves el vídeo, sí lo entiendo, bien, me alegro. Si ves el vídeo y te surge alguna duda, me escribes, ¿vale?
Bien. Por último, hemos visto, por lo tanto, estas dos fórmulas. Fuerza igual a presión por superficie, volumen igual a superficie por recorrido o por carrera, es lo mismo. ¿Vale? Estas son las dos fórmulas que tenemos que utilizar en este caso. En este caso me refiero al caso del cilindro de simple efecto. El problema que acabamos de hacer es relativo a un cilindro de simple efecto. ¿Qué pasa si tenemos un cilindro de doble efecto? ¿Qué? Tendremos que restar. Hay que restar, efectivamente, porque hemos dicho que la fuerza o el trabajo útil que se ejerce por un lado no va a ser el mismo que el que se ejerce por el otro lado. Depende si estamos en el avance o si estamos en el retroceso. Por lo tanto, hemos dicho que eso dependía de la superficie del vástago. Por lo tanto, vamos a tener que restar siempre que calculemos el retroceso, vamos a tener que restarle a la superficie del émbolo, le quitamos la superficie del vástago. No os pongamos esas caras. Vamos a ver otro caso, o más bien un caso de un cilindro de doble efecto. Nos dice, necesitamos conocer la fuerza que ejerce el vástago y la cantidad de aire que consume un cilindro en su avance y en su retroceso. El cilindro, fijaos lo que nos dice aquí, es de doble efecto, con un émbolo de 20 centímetros de diámetro, un vástago de 3 centímetros de radio y una carrera o recorrido, de 15 centímetros. Y nos dice, el compresor suministra un aire comprimido a 3 bares de presión. Aquí hay que meter coeficientes, ¿no? Los coeficientes, hay que hacer algún cambio, ¿no? Bien. Nosotros sabemos que como hemos empezado antes, la presión es la fuerza partido por la superficie. ¿Conocemos la presión? Sí, nos están diciendo que son 3 bares. ¿Conocemos la superficie? Pues no, pero la podemos calcular porque nos están dando datos de diámetro y de radios. Luego la vamos a poder calcular. Por lo tanto, podremos, si pasamos esto de aquí, lo pasamos multiplicando, podremos decir que la fuerza es la presión por superficie. Conocemos la presión, vamos a conocer la superficie, por lo tanto podremos calcular la fuerza. Siempre recordando las unidades. ¿Fuerza en qué, Javier? ¿En qué medimos la fuerza? En Newton. La presión en pascales y la superficie en metros cuadrados. Bien, vamos a empezar con esta presión que nos están dando. Nos dicen que la presión es de 3 bares, pero a nosotros hemos dicho que para aplicar esta fórmula necesitamos que esté en pascales. Vamos a convertirla, eso lo sabemos hacer. 3 bares por factor de conversión, bares. ¿Dónde encontramos la equivalencia entre bares y pascales? No me la invento yo, está aquí. Creo que era página 9 o página... No, me he colado. Un bar son aproximadamente 10.000 pascales. Un bar, 10.000 pascales. Por lo tanto, se nos queda que nuestra presión son aproximadamente 30.000 pascales. Bien, la presión ya la tenemos. Y ahora es cuando viene la complejidad de este ejercicio.
tenemos que hacerlo en dos partes, porque nosotros, si dibujamos nuestro émbolo o nuestro cilindro, el avance va a ser en este sentido. Por lo tanto, tenemos esta superficie de aquí. Pero el retroceso va a ser en este sentido. Por lo tanto, tenemos esta superficie total menos la superficie del vástago. Por lo tanto, tenemos que calcularlo de dos formas. O sea, más que de dos formas, en dos etapas. Para el avance, la superficie es igual a pi por el radio al cuadrado. ¿Cuánto mide ese cilindro? Perdón, ese émbolo. Nos dicen que son 20 centímetros de diámetro. Por lo tanto, el radio será 10 centímetros. Superficie igual a pi por 10 centímetros. En metros, muy importante, 0,10 metros al cuadrado, que eso es igual a pi por 0,10 al cuadrado. 0,0314159, más o menos, ¿no? Número pi. Pues bien, para el avance ya podemos calcular la fuerza. Fuerza de avance. Presión, 30.000 pascales. Por superficie, 0,0314. Esto que hemos medido en la superficie son metros cuadrados, ¿no? Sí, te lo voy a poner ahora mismo, perdona, que se me ha olvidado. 942,47, bueno, 78 newton. Perdón, se me había olvidado aquí, efectivamente, cuando hemos calculado la superficie, hay que poner metros cuadrados. Y aquí también se me ha olvidado poner que esto es presión, por lo tanto, pascales. Y aquí también se me ha olvidado, me podéis poner un 0, poner que esto es superficie, por lo tanto, metros cuadrados. ¿Vale? Siempre hay que poner nombre y apellido. ¿Y qué es lo que pone al principio que no lo veo? Aquí, Sí. fuerza de avance. Ah, vale, la fuerza de abajo para el émbolo. Para el retroceso, lo mismo, pero tenemos que quitarle la superficie. Superficie del émbolo menos superficie del vástago. Pi por el radio del émbolo al cuadrado menos pi por el radio del vástago al cuadrado. Sacamos factor común pi. Radio del émbolo menos radio del vástago. Todo ello al cuadrado. Esa es la superficie que nosotros queremos. Por lo tanto, la fuerza va a ser la presión, que ya la conocemos, por pi y por radio del émbolo al cuadrado menos radio del vástago al cuadrado, que es igual a 30.000 pascales por pi por el radio del émbolo, hemos dicho que eran 0,10, y el radio del vástago nos dicen que vale 3 centímetros. 3 centímetros de radio. Por lo tanto... Metros cuadrados, ¿no? No, metros cuadrados, perdón. no, esto es radio por ahora. Vale.
estos son metros y estos son metros. Vale, pues ya operamos y la fuerza de retroceso es igual a 30.000 pascales por pi por 0,1 cuadrado menos 0,03 al cuadrado. Y eso son 857,65 venga, 6,548 newton. Fijaos cómo la fuerza de avance es superior a la fuerza de retroceso, por lo que hemos dicho antes, porque el... S1 y S menos S2. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. He puesto SE, superficie del émbolo, menos SV, superficie del vástago. Vale. Bien, pues ya hemos calculado la fuerza de avance y la fuerza de retroceso. Mañana vemos la segunda parte de este problema, que es la de calcular el volumen. El volumen que necesitaremos para el avance y el volumen de aire que necesitaremos para el retroceso. Hoy vamos a notificar las actividades 10, 11 y 12, teniendo en cuenta tres cosas, muy importantes. Y con esto os dejo tranquilos. ...10, 11 y 12. Aquí falta indicar, se le ha olvidado ponerle el apellido, 6 por 10 elevado a 5 pascales, ¿vale? Porque estamos hablando de una presión. En el ejercicio 10, el 6 con 10 elevado a 5 son pascales, ¿vale? El ejercicio 11 no lo podéis hacer completamente hasta que no veamos mañana la segunda parte, pero lo podéis empezar ya y terminarlo cuando terminemos de ver mañana lo que queda de problema. Ojo, lo mismo que hemos tenido que hacer aquí, mucho cuidado con pasar los bares a pascales. Si no tenemos la presión en pascales, la fuerza en newton y la superficie en metros cuadrados, nos vamos a equivocar seguro, ¿vale? Podéis empezarlo y con lo que vamos a ver mañana se termina, pero podéis hacer la mayor parte. Y el 12 también lo podéis hacer ya, ¿vale? Recordad que el plazo siempre es de una semana para obtener toda la puntuación íntegra. Bien, pues nada más, nos vemos mañana. Cualquier duda, cualquier pregunta, no dudéis en hablar conmigo, en escribirme un correo o intentar verlo en tutoría. Venga, un saludo a todos, hasta mañana.